han sido realizados en ensayos de eficacia biológica por Monready, quiero que nos ubiquemos en una realidad. Al día de hoy, los programas de control de cigatoca negra de manejo convencional incluyen dentro de su portafolio, dentro de sus rotaciones de aplicación, diferentes ingredientes activos. Hay ingredientes que son multisitio, como el clorotalonil, y los ditiocarbamatos, como mancozeb, tiram, poliram y propinep. Sus aplicaciones, lo hemos hablado en otros momentos con detalle, son basadas al ritmo de emisión foliar. Esta estrategia o este esquema de aplicación es muy usado especialmente en Centroamérica Norte y al sur de México, donde, de acuerdo a la emisión foliar, se plantea un esquema de control. De esta forma, se tienen programas de aplicación con 50 aplicaciones anuales, básicamente de estos dos ingredientes activos, clorotalonil y mancozeb, en una rotación según las condiciones del clima. Esto implica un alto número de aplicaciones. Ese alto número de aplicaciones, pues por supuesto que ante una eventual restricción o reducción de uso de mancozeb, pues tiene que ser corregido para poder accesar hacia los mercados que solicitan fruta con menor exposición a pesticidas. Está claro que para poder desarrollar un esquema de control con un alto número de aplicaciones, la operación aérea debe ser óptima. Me refiero a que los aviones, para poder mantener esta operación, tienen que tener un buen número. Y todos los programas que acabo de mencionar tienen una fuerte aplicación de productos de síntesis, básicamente formulaciones de mancozeb y clorotalonil. Algo interesante es que al día de hoy hay una baja aplicación de biopesticidas y conforme vamos a avanzar en el tema vamos a conversar en detalle sobre eso. También existen fungicidas sitio específico. Básicamente se incluyen familias como triazoles, carboxamidas, estrobirulinas cuando tienen buena sensibilidad, aminas, anilopirimidinas, guanidinas, N-fenilcarbamatos, picoxianilidas, que son los compuestos de reciente ingreso al mercado. Estos compuestos, a pesar de que tienen un mecanismo de acción sitio específico, precisamente para evitar el desarrollo de resistencia, se aplican en mezcla con fungicidas multisitio, siendo el mancozeb el que participa mayoritariamente de esas mezclas. Tienen una capacidad, curan lesiones, tienen la posibilidad de entrar dentro del tejido y eliminar el desarrollo del patógeno que se hace dentro de la hoja. Si utilizamos como esquema central solo aplicaciones o rotaciones de aplicaciones sitio específico, vamos a tener un bajo número de aplicaciones porque ellas no se aplican al ritmo de emisión foliar. Estos compuestos se aplican básicamente con un efecto post-infección y con intervalos de 2 o 3 días según sea su actividad post-infección. Tienen una limitante y es que son susceptibles o tienen la capacidad de desarrollar resistencia. Y ahí es donde toma relevancia la mezcla de tanque con fungicidas multisitio, como principalmente mancozeb, para su control. Ante estos dos escenarios, pues está muy claro que el ingrediente activo clorotalonil es un compuesto que puede participar de los programas de aplicación en aplicaciones solo o en mezcla con productos sitio específico para el manejo de resistencia. Esa es una de las razones por las cuales nosotros como Monready consideramos que mancozeb es un compuesto vital para la industria bananera. Nosotros sinceramente no podemos imaginar una industria bananera sin la presencia de este compuesto. Y ante una eventual restricción en su uso, pues definitivamente tenemos que tomar medidas correctivas o implementar estrategias de rotación que permita mantener la operación haciendo un consumo razonable de mancozeb que nos permita mantener su uso, pero definitivamente hay que incorporar algunos productos de otro perfil toxicológico que ayuden a mantener los límites de detección debajo de un umbral. Actualmente se sabe que hay una población mundial en aumento, hay una demanda de alimentos con baja exposición a productos de síntesis, me refiero específicamente a frutas y vegetales. Específicamente en el caso de la industria bananera solicitan la reducción
o de los mínimos de detección tanto de clorotalonil, y a pesar de que no se ha emitido una orden formal para Mancoseb, todo indica que esa va a ser la resolución final que va a tener la Comunidad Europea. El asunto es que bueno, les decía, perdón la interrupción, que los mercados premium de la Comunidad Europea están solicitando productos finales que tengan una reducción en la carga química. Ellos lo solicitan, pero a través de la parte regulatoria casi que nos exigen que bajemos la carga química de las plantaciones bananeras. Entonces, esto hace que tengamos que cambiar un patrón que, como se los expliqué anteriormente, durante 30 años ha sido muy difícil de cambiar, un esquema muy difícil de cambiar. Entre las características que yo destaco de las formulaciones de Mancoseb que están en el mercado bananero, están que son formulaciones muy exitosas para el control, aplicadas base agua, en mezcla con aceite. Son productos que mezclan bien con los productos sistémicos para manejo de resistencia. La logística de las empresas que están en este negocio, pues es una logística muy completa y pueden abastecer desde bajas cantidades hasta altos volúmenes en caso de una operación grande, y con un gran extra que es un precio relativamente accesible a nuestros mercados. Ante esa situación, pues reemplazar los volúmenes de uso de Mancoseb y clorotalonil, pues no es una tarea fácil. De hecho, eso va a ser un reto muy importante para todos los que estamos involucrados en manejos de sigatoca, porque hay que hacer uso de diferentes estrategias. Algo que entra también a complicar un poco más el asunto es que el cambio climático ha modificado los patrones de lluvia, y definitivamente la dinámica de sigatoca negra hace que tengamos que tener programas de control de sigatoca negra óptimos y que se den de acuerdo a las necesidades del mercado. Entonces, de esta forma es que cuando conversamos sobre esta conversación con los colegas de ADAMA, lo que quisimos fue presentarles la información que se ha realizado a través de Monready años atrás, para compartirles lo que ha sido nuestra experiencia con el manejo de la evaluación de Timorex Col. Hemos oído frecuentemente que algunos productores señalan de que Timorex tiene un efecto antiesporulante. Entonces, una de las pruebas que hicimos recientemente es demostrar si ese efecto antiesporulante es correcto o no. Si nosotros nos enfocamos en el ciclo de vida de sigatoca negra, sabemos que el inóculo principal son las esporas, las cuales entran al tejido nuevo, específicamente candelas y hoja 1, pasan por una fase de incubación, la enfermedad se desarrolla de forma biótrofa y es asintomática. Una vez que la planta detecta la infección de sigatoca, pues activa su sistema de defensas, el cual desemboca en una manifestación de síntomas visibles. Los síntomas visibles, cuando tienen las condiciones necesarias de clima, pues producen estructuras de reproducción sexual, los cuales se entrecruzan y producen un cuerpo fructífero que en el caso de sigatoca negra se llama un pseudotecio. Esos pseudotecios son los que precisamente vemos en las lesiones en grado 6. Entonces está claro que si nosotros vemos la definición de un antiesporulante, debería ser un compuesto que tiene capacidad de evitar la esporulación de estos pseudotecios. Es decir, que si nosotros hacemos una aplicación sobre un tejido que tiene pseudotecios maduros, deberíamos inhibir la producción de esporas, si utilizamos simplemente el criterio de un efecto antiesporulante. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos tejido necrosado con una alta cantidad de pseudotecios, lo sumergimos en agua, lo descargamos y vean lo que obtuvimos. Obtuvimos
estos son platos de agar agua como medio básico de sostén de las esporas. Y vean que en platos tratados con Timorex, en tejido tratado con Timorex o con Mancozeb, estas sombras que ven ustedes acá son precisamente el producto de esa esporulación. Entonces, nosotros en Monready descartamos que el Timorex y el Mancozeb también, está claro, que ninguno de esos dos compuestos tiene un efecto antiesporulante per se. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Y ya lo vamos a ir viendo conforme avancemos. Entonces, una vez que aclaramos el concepto de un antiesporulante, vean, queremos enseñarles las pruebas que hicimos. Una de las primeras ensayos que se hace cuando uno trabaja en el desarrollo de un compuesto nuevo es ver el efecto in vitro. Entonces, ven que en esta prueba lo que hicimos fueron evaluar el crecimiento de cigatoca negra bajo concentraciones crecientes de Timorex. Entonces, vean, aquí tenemos el 0 partes por millón. Tenemos también el 0.01. El 0.1 ya podemos ver que el tubo germinativo ya presenta una disminución en su tamaño, y a 1 parte por millón el efecto es más contundente, y a 10 y 100 partes por millón hay un efecto ya muy dominante sobre la germinación de las esporas. Curiosamente, a 1000 partes por millón, las esporas que evaluamos, costaba mucho definirlas. Su forma no era tan clara como a 100 partes por millón. Nosotros en el estudio original lo que reportamos es que se colapsaba la espora. En nuestros reportes, que lo hicimos para la empresa Stockton en su momento, les comentábamos que eso era lo que observábamos a nivel de microscopio. Ellos ya tenían unas experiencias previas en otros patógenos y nos comentaron que ellos, en aquel momento era una sospecha, ellos tenían sospechas de que la presencia de melaleuca, que es el ingrediente activo Timorex, en hifas de hongos causaba un deterioro de la pared celular. Y eso es precisamente lo que años después lograron demostrar con un estudio que dirigieron investigadores de la Universidad de Costa Rica y ejecutaron en la Universidad de Gainesville en la Florida, donde aclararon el mecanismo de acción del producto. Esto que ustedes ven acá, que estoy reforzando con el cursor, eso es una hifa de cigatoca negra que está creciendo dentro del mesófilo de una hoja. Eso es como, si pueden ver mi dedo, es como si yo hiciera un corte transversal de mi dedo. Entonces vean que claramente la pared celular de esas hifas colapsan, produciendo una salida de todos los jugos que se encuentran dentro. Y por supuesto, eso causa un efecto biológico de control. Eso se los quería decir porque eso les aclara, primeramente, que la melaleuca alternifolia, que es el compuesto presente en el Timorex Gold, tiene la capacidad de controlar la enfermedad. Ok, entonces, ¿por qué es importante que sepamos eso? Porque si nosotros tenemos un proceso de infección de cigatoca negra donde hay unas esporas que van a estar sobre la superficie de las hojas y otras que van a lograr penetrar a través de un tubo germinativo, van a desarrollar la infección dentro de la hoja. Entonces tenemos que tomar una decisión de cómo colocar la aplicación del producto. En este caso, entonces, los investigadores que les mencioné de la Universidad de Costa Rica tomaron tejido con aplicaciones de Timorex y lo revisaron en microscopios electrónicos. Estas fotos que ven aquí son aumentos casi 4,000 veces. En este caso, en la diapositiva a la derecha, son 40,000 veces. Entonces, lo que les demuestra es una hifa de cigatoca que está creciendo dentro del mesófilo de una hoja de banano. Entonces, ven ustedes
que esta IFA, si lo vemos en una toma más cercana, aumentada unas 10 veces, entonces vean ustedes que la pared celular es una pared limpia. Esta es una capa de fosfolípidos que tiene como función darle turgidez a la pared celular. Cuando nosotros vemos el efecto que causa el aceite mineral sobre esas IFAs, aquí lo pueden ver en detalle, vean que tienen exactamente el mismo comportamiento de un testigo sin aplicación de ningún producto. ¿Lo ven? La pared celular está limpia, no vemos ninguna disrupción, no vemos el escape de ningún jugo celular. Cuando se empiezan a revisar las esporas con aceite mineral, empezamos a ver ciertas cosas interesantes. Entonces vean que estos son tomas mucho menos aumentadas, son apenas 3.500 veces, pero cuando lo vemos con un aumento de 50.000 veces, ya vemos en detalle que las paredes celulares no tienen un efecto, no tienen ningún efecto negativo. Cuando lo aplicamos ese mismo tejido con un fungicida sistémico, como una amina, por ejemplo, también la pared celular se mantiene normal, no tiene ninguna alteración. El mecanismo de acción de las aminas es precisamente inhibiendo la producción del ergosterol, pero no afecta de forma directa el desarrollo de los tubos. En el caso de un triazol, tenemos algo muy parecido. Esto es una toma a 4.000X y esta es una toma a 50.000X. Vean que la pared celular sigue exactamente normal, tal y como la vimos en el testigo sin tratar. Los mecanismos de acción de estos dos compuestos son diferentes. Esto ya es una toma más cercana a una IFA, entonces vean igual que la pared celular se encuentra sana. Pero vean qué interesante cuando el tejido se trató con Timorex Gold. Aquí está resaltado con estas flechas estas tumoraciones. Ven, son coloraciones más oscuras de la pared celular. Aquí se ven diferentes IFAs a un aumento de 8.000 veces y esta precisamente que están viendo aquí, que estoy señalando, es esta en detalle. Esta es aumentada 50.000 veces. Entonces vean que la pared celular ya no es normal como la veníamos viendo en las figuras anteriores. Ya hay una disrupción de esa pared celular. Esa disrupción causa que todos los jugos que están dentro de la IFA pues se escapen, haciendo un efecto de control. Estas fotos que, bueno, a mí personalmente me gusta mucho, les ilustra bien la pérdida o la pérdida de turgidez y la salida de líquidos de esa pared celular. Entonces, si alguno de los que nos acompaña tiene sus dudas si el producto trabaja o no sobre el control de la enfermedad, pues me gustaría que estuviera tranquilo de que la actividad biológica del compuesto sobre Sigatoka negra es positiva. O sea, hay un efecto de control. ¿Por qué es importante afectar el tubo germinativo? El tubo germinativo es la estructura que Sigatoka negra produce para infectar precisamente las hojas de Sigatoka. Esto que ven ustedes acá en el lado izquierdo, estas manchitas negras, son esporas que fueron depositadas por las corrientes de viento sobre la superficie de la hoja. Una vez que ellas tengan la temperatura, agua y humedad relativa correcta, van a germinar y van a colonizar el estoma, como lo pueden ver de forma detallada en esta figura. La espora se depositó sobre el tejido, produjo un tubo germinativo y cuando este estoma abra para hacer intercambio de temperatura, va a ser penetrado. Entonces está claro que si tenemos tubos germinativos colapsados o con pérdida de turgidez, pues deberíamos cuantificar algún efecto de control. Una vez que las IFAs del hongo penetran, ya la infección se encuentra dentro del tejido. Entonces, si nosotros tenemos un esquema de control basado en fungicidas protectantes,
pues lo que vamos a tener es básicamente fungicidas depositados en el envés o en el haz de la hoja, sin capacidad de penetrar. Entonces ahí es donde necesitamos incorporar en los programas rotaciones con fungicidas que tengan un efecto translaminar, que logren penetrar la lámina de la hoja y se depositen en los sitios donde Sigatoka se está desarrollando de forma biótrofa. Algunas de las personas que hemos trabajado con Timorex hemos tenido la posibilidad de hacer observaciones. Y una de las observaciones que se repite de forma frecuente es que los síntomas de la enfermedad se comportan diferente. Entonces, vean ustedes esta diapositiva, esta es una foto a la izquierda que tiene aplicaciones básicamente de aceite mineral y esta es aplicaciones de Timorex Gold dentro de un programa de control. Entonces, vean ustedes qué interesante que los síntomas son diferentes. Hay detección de la enfermedad, eso está claro. Los síntomas se manifiestan, pero su evolución es muy diferente a cuando utilizamos un testigo relativo de aceite mineral. Y eso, por supuesto, que nosotros lo relacionamos con eficacia biológica. La retención de síntomas, eso es muy importante. Si nosotros logramos mantener estadios, llamemos juveniles de la enfermedad, entendiendo por estadios juveniles los grados 2, 3, incluso podríamos incluir el grado 4, sin capacidad de evolucionar a los grados 5 y 6, que es donde la enfermedad esporula, pues entonces ahí sí tendríamos un producto que al estar incorporado en un programa de control genera un efecto antiesporulante. Entonces, esa es nuestra explicación del efecto antiesporulante del Timorex. Pensamos que no es un efecto per se del producto, no es que él causa una inhibición de la germinación, de la esporulación, como lo vimos en la diapositiva al inicio. Él no inhibe la producción de esporas a través del pseudotesio. Pero lo que sí se ha visto en programas de aplicación donde se incorpora el Timorex es que la evolución de los síntomas es diferente, no llega a los grados más avanzados. Entonces, quizás ahí es donde algunos investigadores han mencionado un efecto antiesporulante. Pero les repito, no es un efecto per se, sino es un efecto debido al mecanismo de acción del producto. Y esta condición ha sido reportado en diferentes sistemas. Algo que les tengo que compartir, pues nosotros en el ejercicio de nuestra profesión hemos tenido la posibilidad de compartir con productores de toda América Latina y hay zonas donde la presión de la enfermedad no es muy marcada, donde nos han reportado que aplicaciones del producto son muy exitosas para el control de la enfermedad. Eso deja abierta la posibilidad a que las aplicaciones de Timorex puedan ser hechas bajo un esquema de manejo que les permita tener umbrales de infección debajo de los récords que necesitamos para mantener Sigatoka con baja presión en las fincas. Ok, entonces cuando nosotros vemos las decisiones que tenemos que tener para articular un programa de control, tenemos dos opciones. O un esquema de protectores, básicamente, como lo hemos mencionado, son compuestos que inhiben la germinación de esporas, entonces tenemos que tenerlos en una cantidad y en una dosificación correcta por el envés o por el haz. Y toda estructura del hongo que se deposite sobre el tejido al estar en contacto con este ingrediente activo, pues no va a tener capacidad de germinar. Si eso lo logramos con éxito, el efecto final va a ser control. Por más de que hagamos esfuerzos por tener aplicaciones perfectas, las aplicaciones no son perfectas, siempre va a haber escapes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunas esporas tienen la capacidad de germinar, tienen la capacidad de iniciar el ciclo de infección o la parte biótrofa de la enfermedad y se necesita de compuestos con capacidad translaminar o sistémica que puedan penetrar el tejido
entrar en contacto con ese micelio y frenar su desarrollo. Entonces, ahí tenemos que buscar dónde podemos acomodar aplicaciones puntuales de Timorex para poder reemplazar algunas aplicaciones de Mancozeb y eso nos ayude a bajar la carga del ingrediente activo sobre las plantaciones. Eso precisamente es en lo que nos hemos enfocado en los últimos 2-3 años. Ante una eventual reducción de Mancozeb de parte de nosotros en Monready, estamos muy claros que este compuesto no tiene la capacidad de una sustitución total del ingrediente activo. Si alguno de ustedes pensaba que con la incorporación de Timorex podía sustituir un 100% de las aplicaciones de Mancozeb, desde nuestra interpretación eso es incorrecto. Lo que sí puede hacer es aprovecharse y tomar valor de las diferentes características del producto para poder tener los umbrales de la enfermedad debajo de los límites permitidos. Entonces, como les decía, lo que tenemos es la posibilidad de tener aplicaciones menos frecuentes del ingrediente activo que nos traiga como efecto final una reducción en la cantidad de ingrediente activo en las diferentes plantaciones. Entonces veamos cuáles ensayos hemos hecho nosotros para Stockton que nos ayuda a aclarar cómo posicionar este ingrediente activo en los diferentes esquemas de manejo. Una de las pruebas que generalmente se hace en el sistema bananero para poder posicionar un producto con potencial de uso en banano es haciendo aplicaciones consecutivas bajo un intervalo determinado. Entonces, este ensayo fue uno que se realizó en el año 2016, donde se evaluaron diferentes dosis de 2 formulaciones de Timorex, utilizando como referencias una formulación de Mancozeb al 60%, una formulación de un triazol al 25%, algo muy importante, una referencia del aceite mineral. Todas estas aplicaciones se hicieron en emulsiones, agua y aceite, y esta es la evolución de la enfermedad. Entonces, como vemos claramente, el control que nos brinda una aplicación de una formulación comercial de Mancozeb es muy superior a cualquiera de los otros tratamientos. En el área experimental que nosotros manejamos, este es un producto que tiene muy buen desempeño en intervalos cerrados ligados a la emisión foliar. El segundo tratamiento con mayor eficacia fue la formulación comercial del difenoconazol, el cual es esta curva rosada que ven acá. Esa curva lo que les ilustra es que este producto aplicado a 9 días también tiene un buen desempeño de control y todos los tratamientos con dosis diferentes de Timorex tuvieron este nivel de control. Cuando ustedes vean estos ensayos, siempre busquen la referencia relativa del aceite mineral, que es esta curva roja que está aquí. Es muy importante que lo incluyan en la discusión, porque eso lo que les dice es cuánto del control que ustedes obtuvieron es responsabilidad del aceite y cuánto es responsabilidad del ingrediente activo. Entonces, véanlo acá, que el aceite mineral presenta índices muy altos de la enfermedad. Sin embargo, algunas dosis y algunas formulaciones de Timorex, básicamente las formulaciones comerciales, son las que tienen un control ligeramente mejor a la referencia relativa del aceite. A los que les gusta ver ya promedios de severidad, pueden ver el resumen de esta evaluación acá. Entonces tenemos como máxima expresión el testigo absoluto, el aceite mineral
como segundo lugar, y de ahí tenemos que fijarnos en cuáles son los que tienen debajo de este umbral. Entonces vean que hay formulaciones y dosis de Timorex que están por debajo del umbral del aceite. Eso, pues, evidentemente es producto de eficacia biológica. Tenemos que ser claros de que el compuesto no tiene la misma efectividad que una referencia química como el mancozeb o como el difenoconazol. Sin embargo, a pesar de que los récords de control en estos dos casos específicamente, que son estas curvas café y moradita que tenemos acá, sí hay una posibilidad de tener algún control. Entonces, nuevamente eso les confirma de que el producto no es que no sea eficaz, es que simplemente su eficacia es moderada o es regular. ¿Y qué tenemos que hacer? Saber en qué momentos podríamos hacer sustituciones parciales de mancozeb, hacer aplicaciones de Timorex y, lo más importante, no perder los efectos de control. Lo que sí ha sido recurrente es que en las plantas tratadas con dosis diferentes de Timorex, los síntomas evolucionan de forma diferenciada. Incluso hay quienes hemos pensado que ese efecto tiene valor desde el punto de vista epidemiológico de la enfermedad. Si nosotros tenemos lesiones que no pueden coalescer, que no pueden evolucionar a grados de severidad más avanzados, pues nosotros podríamos pensar que ese efecto tiene espacio en un programa comercial. Entonces, sabiendo de que esta condición que les mencioné anteriormente ha sido muy frecuente en diferentes investigadores, donde ven poca diferencia entre los tratamientos con Timorex y los tratamientos con aceite mineral, pensamos ir un paso más adelante. Entonces lo que hicimos fue incorporar aplicaciones de Timorex bajo diferentes SOPs o procesos de operación estándar. Entonces hicimos un primer esquema donde tuvimos una referencia comercial, si gustan la podemos llamar con 100% de aplicaciones de mancozeb, que es esta primera línea, y tuvimos un tratamiento comparativo con una reducción del 33% en las cargas de mancozeb. La sustitución básicamente se hizo cambiando un mancozeb por un Timorex. Entonces vean que ese fue un esquema de evaluación donde simplemente poníamos el Timorex sustituyendo a una aplicación de mancozeb. Esto de hecho fue una solicitud de una multinacional de Costa Rica que acostumbra a utilizar un programa similar a este. Es una aplicación de un fungicida sitio específico seguido de dos multisitios. Un sitio específico, dos multisitios. La diferencia consiste, les repito, en una sustitución del 33% en la carga de mancozeb. Otra compañía multinacional fue un poco más ambiciosa y quiso hacer diferentes estrategias. Y eso enriqueció más el estudio. Entonces, ellos acostumbran más o menos un esquema similar a este. Bloques de sistémicos, 2 aplicaciones de mancozeb, un sistémico solo, 3 mancozebs, un sistémico solo, 3 mancozebs, una amina sola y 3 mancozebs. Entonces ellos quisieron probar si era posible sustituir las aplicaciones de mancozeb solo con aplicaciones de Timorex. ¿Lo ven? Entonces es un programa 100% mancozeb y un programa con una reducción de aproximadamente un 50% de la carga de mancozeb. Y vean que básicamente la sustitución la hacen en las aplicaciones solas. Hubo un tercer tratamiento, que era una reducción del mancozeb en un monto aproximadamente al 20%. Entonces lo que hacían era aplicar Timorex en sustitución. Esto es un error, esto es un mancozeb, pero el color sí es consistente con una aplicación de mancozeb. Entonces vean que lo que se hacía era que una sustitución mensual
de una aplicación para tener un 20% de reducción de carga química. Y hubo un tercer tratamiento, que era la sustitución total de los Mancozeb solos, de los Timorex, pero utilizando o incluyendo el volumen de aceite que participaba de cada una de esas mezclas. Se los repito, un programa 100% Mancozeb, un programa con un 50% de Mancozeb, un programa con un 70% de Mancozeb y un programa con un 50% de Mancozeb, de reducción en Mancozeb, pero solo aplicado con aceite mineral. Entonces vean que el primer SOP, el que sustituyó un 30%, se los recuerdo, es este que tenemos acá. Prácticamente tuvimos los mismos récords de la enfermedad. Eso lo que le sugiere es que la sustitución bajo un esquema de reducción del 33% era posible bajo el esquema que les presentamos. El segundo trabajo, que es el que yo considero que es más enriquecedor para la discusión. Entonces veamos las diferentes opciones. El testigo absoluto, por supuesto, se dispara. El manejo 100% de Mancozeb es esta curva amarilla. Y el manejo que sustituya un 20% de Mancozeb es esta curva azul. La sustitución de Mancozeb en un 50% no es posible. Esta curvita verde que tenemos aquí, esta. No es posible, se pierde el control. Y también se pierde de forma lógica cuando incorporamos un SOP con sustitución total de Mancozeb y de Timorex. Entonces vean que eso nos abre diferentes posibilidades o nos abre la discusión para poder hacer incorporaciones en sustitución de Mancozeb con un porcentaje entre los 20 y el 25% de las aplicaciones. Esas son aplicaciones solo, bajo un esquema de rotación con diferentes ingredientes activos. Entonces esto se validó a nivel de parcela experimental. Algunos de estos tratamientos llegaron a rodar en fincas comerciales. Sin embargo, eso, como es información producida por multinacionales, hubo poco acceso a esa información. Entre las cosas que tengo claras, pues algunos de estos proyectos rodaron con bastante éxito. Recientemente, cuando ya la eventual restricción de Mancozeb sonó más fuerte, hicimos un ensayo donde se hicieron aplicaciones bajo un esquema de sustitución de un 25% de la carga de Mancozeb mensual. Entonces, básicamente era un esquema muy parecido a este, solo que en lugar de ser aplicaciones de un sistémico, eran 2 sistémicos, 2 protectantes. Y la sustitución que hicimos fue del último protectante. Y vean que los índices de infección son prácticamente iguales a lo largo de las 10 semanas de ensayo. Entonces, nosotros, uno de los objetivos que nos propusimos con esta reunión era de presentarle ensayos que nosotros habíamos realizado, generarles a ustedes la confianza para que vayan haciendo o despertarles la inquietud, que a partir de ahora son aproximadamente 14 meses, 16 meses, para poder desarrollar esquemas de control que permitan tener acigatoca negra bajo los umbrales de control que nos permite tener las formulaciones de Mancozeb. Lo que quiero decirles es que tenemos 16 meses para que cada empresa encargada de desarrollar programas de control establezca un esquema de control o un esquema de rotación donde se utilicen diferentes volúmenes de Mancozeb con una tendencia clara a la reducción. ¿Por qué les insisto tanto en esto? Les hablé al principio de la conversación de una forma un poco liviana, pero hace aproximadamente 6 meses
habían tres posibilidades para el mercado de Mancozeb. La primera es que los colegas de UPL e Indofil defendieran con éxito la extensión de uso de Mancozeb. Eso era una de las posibilidades que se daban hace 6 meses. La otra posibilidad era que el mercado europeo definitivamente suspendiera el uso de esas aplicaciones de Mancozeb, lo cual sería muy riesgoso porque la agricultura europea también es usuaria de formulaciones de Mancozeb. Entonces la prohibición como tal nosotros no la consideramos viable, pero en lo que sí consideramos y pensamos que es la opción que se va a presentar es que el mercado europeo regule el uso de Mancozeb. Y la única forma en que ellos lo pueden regular es solicitando que los residuos de este ingrediente activo en la fruta sean los mínimos que detecten los sistemas de análisis. Entonces, ante ese eventual escenario, la solución que vamos a tener es hacer una reducción en la cantidad de aplicaciones y en la cantidad de ingrediente activo aplicado. Entonces, con base a lo que les he presentado el día de hoy, ustedes podrían hacer sustituciones de entre un 20 y un 25% de la carga de Mancozeb cuando lo aplican como un fungicida solo de protección. Entonces, si alguno pues toma la decisión de llevar esto a un nivel semicomercial, pues nos encantaría que nos comparta un poco cómo le fue con esta estrategia. Recientemente, todo eso que les hemos dicho son sustituciones específicas de la aplicación de Mancozeb solo, como lo pueden ver aquí. Es la sustitución en un momento exacto de una formulación de Mancozeb por un Timorex. Lo mismo en el segundo SOP y lo mismo en el SOP que hicimos en nuestros ensayos hace menos de 3 meses. Recientemente hicimos un trabajo para la compañía Stockton donde ellos quisieron explorar cuál era el comportamiento de los fungicidas triazoles mezclados con Timorex Gold para tratar de utilizar al Timorex Gold como compañero de los fungicidas triazoles para hacer manejo de resistencia. Recuerden ustedes que la estrategia de mezclar Mancozeb con fungicidas sistémicos es que un fungicida sitio específico sea mezclado con uno multisitio. Y como lo vimos al principio de la conversación, melaleuca es un compuesto que tiene las características de multisitio. ¿Y cómo lo observamos? Con la disrupción de la pared celular. Entonces, esto fue una prueba hecha bajo el método de Single Leaf Test, donde evaluamos diferentes triazoles. Vamos a empezar la discusión a partir de acá. Esta es la formulación de un difenoconazol solo. Entonces vean que en las 3 evaluaciones, que son a los 35, 46 y 60 días, vamos teniendo un crecimiento, una manifestación visual de la enfermedad con tendencia a incrementar. Sin embargo, cuando se mezcla con una dosis de 0.4 litros de Timorex, vemos que hay un efecto aditivo. Hay algo que les tengo que comentar. Si deciden trabajar esas mezclas Timorex, que sea un compañero para manejo de resistencia, les recomendamos de que corrijan el pH de esa mezcla. El Timorex, por naturaleza, es un producto alcalino y hay recomendaciones de utilizar las aplicaciones de los fungicidas triazoles con pHs en un rango de 5,5 a 6,5. Cuando utilizan esta dosis de Timorex, pues entonces la mezcla se alcaliniza y se sale de ese rango. Entonces, volviendo a la figura, entonces ven ustedes que aplicaciones de difenoconazol solo tienen un nivel de control, pero al estar en mezcla con Timorex, la eficacia aumenta. Quizás para difenoconazol es donde la figura es muy clara. En el caso del propiconazol, vean ustedes acá, tenemos un nivel de control del producto solo y tenemos
un efecto no tan contundente como lo vimos con el difenoconazol, pero menores índices de infección. En el caso de tebuconazol, también la figura se ve bastante clara, donde el producto solo tiene un nivel de control y los otros dos ingredientes, las otras dos mezclas tienen niveles de infección más bajos. Entonces esto abre la posibilidad, como se los mencioné al principio, esto fue solo un single leaf test, el cual es el método, digamos, más básico para evaluar productos. De hecho, basado en estos resultados, tenemos planeado al regreso de las lluvias en el año 21 hacer una validación para Stockton, donde evaluemos ya bajo un formato de aplicaciones consecutivas si esta tendencia que vimos en un single leaf lo podemos ver en aplicaciones consecutivas. Para que ustedes vean esto acá, vean que son cosas muy interesantes. Hay una formulación preparada, ya eso es una mezcla lista que ustedes tienen en una presentación, que es la misma dosis del difenoconazol en mezcla con una formulación de melaleuca, y esa mezcla lo que les ocasiona es un muy buen efecto de control, que podría ser una posibilidad que ustedes exploren, porque estos resultados sí han sido muy consistentes en diferentes sistemas de investigación. El Timorex solo, como participante de esta mezcla, vean lo que tiene un nivel de control muy bajo, pues quizás es uno de los que presenta los índices de infección más altas. Eso es lógico porque su efecto principal no es básicamente de curación. Entonces, eso es parte de lo que nosotros queríamos comentarles el día de hoy y buscar eventuales escenarios. En el caso de Ecuador, en la época de alta presión, ustedes son muy dados a hacer aplicaciones básicamente de sistémicos. Eso abre muy pocas posibilidades a poder participar de esas rotaciones. En programas más balanceados, donde incluyen la aplicación de un fungicida protector, si quieren seguir nuestra sugerencia, pues podrían tomar esa sustitución de una aplicación en la época de alta presión, y mientras tanto vamos confirmando los resultados, se abriría la posibilidad de sustituir algún mancozeb para manejo de resistencia. Como lo he insistido, no he dicho en ningún momento un reemplazo de la molécula. Reemplazar mancozeb no es algo sencillo. Lo que hay que hacer es enfocar diferentes estrategias que permitan reducir la frecuencia de uso. Hay varios compuestos que vienen a este mercado y a nosotros nos parece que bajo un esquema de rotación, la melaleuca podría tener un espacio en ese mercado. En otros países donde ya se balancea un poco más la cantidad de productos curativos y protectores, pues se abre más la posibilidad de hacer sustituciones cada cierta frecuencia. Eso, les repito, tenemos que hacerlo una realidad en los próximos 12 o 14 meses para que a partir de mayo de 2022, cuando tentativamente podría entrar alguna parte de regulación del mancozeb, ya los esquemas de reducción de mancozeb estén claros y ya ustedes como productores pues tengan la posibilidad de usar el esquema con el que se sienten más a gusto. Más al norte de Costa Rica, en Centroamérica Norte, en Guatemala, donde tienen aplicaciones muy fuertes de protectantes, incluso en la época de baja presión son 4 protectores al mes, pues la tarea para poder complacer a los mercados europeos tiene que ser tomada con más fuerza, porque ellos tienen diferentes esquemas de rotación. Entonces tienen que tomar una decisión cómo van a poder acomodarlo. Si quieren hacer una sustitución de un producto de una vez al mes, pues a mí me parece que esa es la ruta correcta, pero no podemos olvidar que estarían acumulando alrededor de 40 aplicaciones al año. Entonces podría ser una opción que incorporen no solo uno por mes, sino un poco más.
Al sur de México también se ven esquemas muy parecidos por las condiciones climáticas. Un muy buen colega nuestro que trabaja en la zona me ha reportado que ellos han podido hacer las aplicaciones de Timorex a intervalos más abiertos que la emisión foliar, lo cual evidencia un efecto sistémico con capacidad de curar. Pues tengo una relación bien cercana con él y me comenta que los índices de infección no se le han caído a pesar de abrir un poco la frecuencia del intervalo. Entonces, son cosas o evidencias que hay que consolidarlas para poder tener ya un esquema sólido de recomendación precisamente para dentro de 12 meses. A diciembre del 2021 ya todas estas cosas deberían estar claras para poderlas implementar con la entrada del año 22. Como recomendaciones y conclusiones que hacemos nosotros, pues que Timorex es un biofungicida con capacidad de detener la infección de sigatoca. Pensamos que la experimentación que les acabamos de presentar pues les indica eso. Algo que es importante, sí se diferencian las aplicaciones de Timorex con respecto al aceite agrícola. Seamos claros, las diferencias no son abismales. Vimos que hay un mecanismo de acción que puede afectar de forma diferenciada al aceite y lo que tenemos que hacer es buscar una estrategia para poder posicionar esas aplicaciones. Si alguno que me está siguiendo puede pensar que aplicaciones de aceite son posibles, recuerde el ensayo donde hubo una sustitución con un SOP específico de aceite. El aceite lo que tiene es un efecto fungistático, simplemente retrasa la evolución de la enfermedad. Cuando ese efecto se ve vencido, pues entonces continúa su desarrollo. Dentro de un programa de control, y esto es muy importante, que incluye la rotación de diferentes productos de síntesis, el Timorex podría tener un efecto interesante sobre la esporulación, y es lo que les mencioné, el efecto que él causa sobre la evolución de los síntomas. Desafortunadamente, bajo aplicaciones consecutivas, eso pocas veces se ve. Desafortunadamente, bajo aplicaciones consecutivas, el compuesto no tiene una gran performance de control, pero lo que sí se ha visto es que cuando él se incorpora dentro de un programa, esas características han sido muy consistentes en todos los usuarios. Hay un comportamiento diferente de las lesiones, no evolucionan, teniendo como efecto final una reducción en la esporulación de la enfermedad. Y bueno, pensamos que si se incluye Timorex en un programa de control, se puede reducir en una forma parcial, en eso sí quiero que les quede bien claro, en una forma parcial, las aplicaciones de productos de síntesis química. Y eso, pues en el corto plazo, tiene un valor importante para nuestra industria. Los que no logren desarrollar estrategias de control adecuadas o correctas con una disminución parcial en la carga de mancozeb, pues creo que van a estar metidos en un problema porque su fruta va a ser difícil de colocar en los mercados más atractivos. Algo que quiero recalcar es que las restricciones principalmente van a ser al mercado europeo. Al mercado americano no existen ese tipo de restricciones. Si ya ustedes tienen operaciones muy consolidadas hacia el mercado americano, pues tal vez esta parte del mensaje no les aplica, pero no pierdan de vista de que muchos de estos movimientos que se inician en Europa, tarde o temprano llegan al mercado americano. Entonces, hay que estar preparados. Lo más importante para nosotros es saber que hay moléculas que tienen tal vez no la misma efectividad, pero si sabemos rotarlas, vamos a tener un buen nivel de control. Y eso es básicamente lo que nosotros les teníamos preparados para el día de hoy. Ricardo, muchísimas gracias, de verdad un aporte grande. Nosotros acá en Ecuador, en base a tus experiencias, en base a la investigación que están llevando ustedes allá, hemos empezado acá como Amaya en Ecuador a tener fincas pilotos. De hecho, ya hay algunas fincas en donde hemos reemplazado ya hasta la fecha 4 ciclos de mancozeb con Timorex. Los resultados son muy buenos. Esperamos en los próximos días compartir con los técnicos de acá de nuestro país los resultados.
y seguir aportando, como te decía, a través de ti, a través de las fincas que estamos llevando acá. De verdad, muchas gracias a ti, Ricardo, gracias a las personas también que nos acompañaron hoy día. Cualquier inquietud, estaremos atentos en el chat para responderlos luego a cada uno de sus correos. Alguna inquietud que se les quede también nos pueden escribir en nuestra página web o directamente a nuestro chat. Muchísimas gracias a todos, una buena tarde. Gracias por participar con nosotros. Hasta luego.